Bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas. Ya lo estáis viendo ahí detrás que nos está guiñando el ojo. Vamos con la reseña. El S-Way, arrancamos. Pues aquí lo estáis viendo. ¿Y por qué os muestro esto? Porque es muy importante. Faro full LED. Los dos. Con la luz diurna. Esa que hace así, que cuando activa los intermitentes, pues se pone amarilla. Full LED. Esto se ve muy bien. Atrás también. Atrás tiene todo LED. Aquí vemos intermitencias aquí también, que el otro no lo traía. Y ya lo habéis visto, que son todo LED. Venga, vamos poquito a poco por lo que mola y no mola. Pues a simple vista, mejora sustancial de la cabina respecto al otro. Aquí vemos que no tira ese peinado para atrás, engominado que llevaba antes, sino que tira un poquito más vertical y parece que no, pero dentro gana muchísimo espacio. Vemos los espejos que también han modificado un poquitín de nada para la aerodinámica. La visera, que por desgracia ya las he visto partidas. O sea, ahí no han mejorado nada. Gálibo de LED y esta cosita que veis aquí, que es un deflector de aire, que en los camiones europeos no lo había visto, sin embargo en los americanos sí. Tengo un suscriptor, Mario, que me dice que esto vale para que se te llene la ventanilla de mosquitos. Bueno, lo probaremos, pero si a él se le llena de mosquitos, a mí también. Me gusta el tema de aerodinámica. Yo creo que es para evitar ruidos porque no se oyen mucho los espejos, así que le vamos a dar un voto de confianza. Vamos a seguir por arriba y vemos ese espejo que se ve muy bien, pero es pequeño. Como veis es muy pequeñito, no es casi nada, pero la verdad es que se ve muy bien. El frontal, pues el frontal es muy agresivo, por lo menos yo lo veo muy agresivo. Y han hecho un buen trabajo de diseño los señores de Iveco, las cosas como son. Esta mirada que tiene, hay gente que esto lo pone de blanco o del color que sea y queda más chulo. Hay gente que lo pone de plata y bueno, pues le da otro toque al camión. Es muy bajito respecto a otros camiones, la altura del suelo es muy bajito y vemos como el paragolpe tiene las hendiduras para el tema aerodinámico aquí abajo y los deflectores laterales que vienen con el faro cortados por aquí arriba, no están unidos. Vale, mira, ahora mismo tengo 491 caballos. Hasta luego, César. 491 caballos y un perro. Pues decía que he cortado por aquí arriba este achaflanamiento de la puerta que da salida al aire, eso sí me gusta. Tema aerodinámica aquí, bueno, cosas de la naturaleza. Adiós, hasta luego, ¡Hala! Será cosa de guarrería, pero descansa la caballería. Aquí vemos en el paso de rueda que antes iba por aquí, de los antiguos, y han puesto este trocito más de plástico. En otros modelos de otros camiones vienen un trocito aquí como de goma que también cubre, que es incluso para quitar más remolinos de aire aquí en el tema de la rueda. Seguimos con el paso de aire. En algunos he visto ya aquí unos deflectores como ponen los Renault. Ponen aquí unos pequeños deflectores, pero yo creo que no les hace falta. Y en otros he visto incluso aquí una goma, justo aquí debajo una goma. En este pues no la trae. Bueno, pues pasa el aire por aquí y lo distribuye por aquí a este pedazo de spoiler lateral. Tremendo spoiler. Se abre completo, lo vamos a ver luego allí en el otro. Y muy grande, muy grande. Un poquito más pequeño
y 10 centímetros más de cabina dentro le hubieran hecho falta. ¿Qué trae este cacharro? Pues bueno, cierre de seguridad, que es por dentro, el S-Way 490, que lo poquito que lo llevo usando, 500 kilómetros, bien, vengo bien cargado y responde, modo eco y responde. Bueno, aquí os quiero enseñar esta parte negra que se ve, es otro pequeño deflector que echa el aire hacia arriba, como hacia arriba del motor, ¿vale? Aquí tenemos el sensor. Este es el sensor para que se frene solo si viene otro coche. La parrilla que se abre para que te puedas sentar. Y yo no sé si hay que... No, ahí está. Vale. Los radiadores que se ven por aquí. Un radiador pequeñito y otro, o sea, ventiladores. Esos son del aire acondicionado en parado, porque este trae aire acondicionado en parado. Ya os hago spoiler. Venga, veníamos por aquí para ver lo del spoiler que se abre entero. ¿Veis? Es lo único, le podemos poner una pega a esto. Se entra para enganchar, por tanto, por la derecha, lo cual te obliga a enganchar primero la amarilla del freno de mano, que hay gente que dice que es mejor y tal y cual. Bueno, te obliga a eso. Y también te obliga a enganchar la última, el desbloqueo total del remolque, pues que también viene bien hacerlo. O sea, vale igual que lo hagas de una manera u otra, pero bueno, este te obliga siempre a entrar por aquí. Venga, como estáis viendo, no trae carenados. Este coche vestiría genial con unos carenados, pero bastante han hecho ya con el equipamiento, así que no vamos a poner esa pega, ¿vale? Respecto a la empresa, pero sí que vestiría genial y ahorraríamos un 2% más de combustible. Se ve que eso no lo estudian, pero bueno, se ahorra combustible. Una Hoss, como es de costumbre, son de las mejores, con su cierre de seguridad. Esta quinta rueda no me gusta absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque al final te obliga a meterte debajo del remolque para que con una mano tires del cablecito y el otro tires de la palanca. Así que es una auténtica porquería a mi gusto. Lo bueno que traen ahora mismo, pues que trae una pequeña teja de varios centímetros y que en rodaje no toca el semirremolque, siempre y cuando sea un furgón o un frigorífico. Las lonas quizás se comban un poquito más y quizás rocen los guardabarros. El típico guardabarro, perdón, de Iveco, redondito, podría ser un poquito achatado y libraría más. Es el chasis súper largo, mirad qué chasis, fijaos dónde os viene el chasis, viene súper atrás, chasis largo, ahí veis la batería con su desconectador, y esto es media vuelta para cuando te quedas sin batería conectar aquí la masa y la corriente. O sea, ya no tenemos que quitar esto para nada, se conecta aquí. Si necesitas arrancar el camión, se conecta aquí. Los calcitos, bueno, estos ya están asegurados para que no me las roben. ¿Y qué vemos por aquí atrás? Pues por aquí atrás vemos una cosa muy interesante. ¡Adiós, rubia! Vemos dos balones. Bueno, la otra casi no se ve, pero está ahí. Vemos dos balones, una bastante atrás, las cosas sean dichas, y la otra que está aquí. ¿Qué hace esto? Pues te da mucha suavidad. Mucha suavidad. Punto a favor. Ahí está un poquito sucio. Bueno, continuando, que estoy fijándome en que ya se ha levantado un poco el teflón este con el primer remolque. Ay, madre mía. Pero bueno, seguimos. Una cosita que no me ha gustado nada, absolutamente nada, es estos remates. Estos remates quedan absolutamente feos. Muy feos. Aquí tenemos el catalizador con todos sus jaleos y el tubo de escape ahí cortito, que tenemos la salida ahí escondida. Pero, señores de Iveco,
tanto le cuesta a ustedes ponerle aquí una parrilla en condiciones, que cubra esto un poco y que sobre todo que no se vea esto. Mira, mira, es que se ve toda la soldadura, se ve todo, y además como cambia de calor por las temperaturas. Bueno, admisión. Que también la podemos ver, la admisión ahí. Este es el tubo de la admisión, tubo arroz grande. No traga aire esto, madre mía. Bueno, rueda estrechita, como estáis viendo. Yo pensé que la iba a montar ancha, pero no, la trae toda Michelin. Esta rueda va muy bien, la verdad que va bien. Michelin va bien siempre, no sé cómo se las apañan, pero le echo de menos la ancha. Es un pero que se le puede poner de los 2 o 3 que tiene, pues la rueda ancha adelante a mí me gusta más. Pero bueno, estoy acostumbrado ya al MAN, que era rueda estrecha también, y bueno, pues se curvea de otra forma. Vale, como habéis podido ver, luces intermitentes son todas. Eso viene muy bien para los despistados. Tenemos un solo aforador, este es de segunda, y solamente un aforador. Y bueno, la parte trasera pues ya lo estáis viendo. Yo tengo que montarle aún pues el bidón, que todavía no está montado. Es muy alto, la verdad que es alto. Y por dentro pues da juego, está muy bien, las cosas como son. ¿Qué vemos aquí? Pues viene equipado con la suspensión integral en la cabina de aire. Y esto que vemos ahí, siempre a mano, el filtro de gasoil con su cebador, porque Iveco no sé qué tiene que dar guerra con el filtro de gasoil. Pero bueno, ahí está. Decía que balones de aire atrás y por supuesto eso que veis ahí, esto es son las balonas de adelante, ahí camufladitas. Y por fuera poco más podemos ver, poco más podemos ver, porque a ver, visto uno, pues hemos visto todo. Lo más curioso, por supuesto, el nuevo restyling en el frontal respecto a su anterior. Eso que ha subido un poquito más para arriba y le da mucho juego a los cajones. Esta línea le da un poquito más de agresividad al camión y por supuesto que mejora aerodinámica para el tema de consumos y demás. ¿Podía vestir carrocería completa? Pues sí, quedaría muy bien. ¿Podría vestir espejos electrónicos? Pues sí, le quedaría genial. Quitaríamos este espejo tan grande. Por cierto, los espejos que se ven muy bien. Muy bien, son espejos muy grandes y se ven muy bien, las cosas como son, tanto uno como otro. Y la distribución que me gusta, siempre me gusta el convexo siempre me gusta abajo. Y arriba pues el grandote. Eso sí que un punto súper a favor del Iveco. Cajones, pues tenemos este cajón y este cajón que se abren. Esperad un momentín que lo tengo cerrado. Venga, ahora sí, que se abren, pues este de aquí abajo con el tirador. Bueno, aquí tengo un poco la herramienta y demás. Y este de arriba se abre con este tirador de aquí. Tiramos de la anilla y se abre. Y la puerta se abre hacia ti. No salta, simplemente se abre hacia ti. Y bueno, esto lo tengo un poco patas arriba. Pero este es el cajón que se ve desde dentro. Boca grande. Lo que pasa que es un tío grande también. Yo que soy chiquitín, yo casi que llego a esta goma. Yo mido hasta aquí, hasta esta goma. O sea que, fíjate, me tengo que ir un taburete. Cerramos. En el otro lado, igual. Apenas se ha escuchado la puerta, Las cosas. Cuando una cosa es nueva,
es nueva. Y poco más podemos decir del exterior, o sea, a mí me gusta el estilo, me gusta el frontal, me gusta el lateral, me gusta el interior, que lo veréis también. Así que sin más nos vamos a despedir. Así que salado y hasta luego, anda, majo. Pues eso, hasta luego, hasta el próximo vídeo.